Tú me dices cuando empezamos. Tú mandas. Cuando quieras. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este acto que, como saben, celebra el Instituto de Estudios Ceutí en colaboración con la Biblioteca Pública de Ceuta en una sección, una serie que tenemos que se llama Investigar Ceuta. Hoy nos acompañan para esta conferencia el director de la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta, José Antonio Alarcón, que como saben también es el director del Instituto de Estudios Ceutí. Me ha pedido que lo presente y a mí se me hace bastante difícil porque, aparte de la amistad que nos une ya de muchos años, es un investigador al que yo respeto muchísimo por todo el trabajo que lleva desarrollando en Ceuta. Como saben ustedes, él es especialista en historia contemporánea, se formó en la Universidad de Granada y dedicó sus primeras investigaciones al estudio del movimiento obrero en esta ciudad. Pero desde entonces, cuando se asentó ya en Ceuta, se ha ocupado prácticamente de muy diversos aspectos de la historia contemporánea de la ciudad. Sus trabajos sobre barraquismo, sobre el protectorado, sobre la propia evolución de la ciudad, son conocidos de todos ustedes y no creo que necesite insistir en eso. Simplemente a mí lo que me admira de José Antonio es su capacidad para trabajar. Yo no comprendo de dónde saca tiempo, sinceramente se los digo. Llevar la Biblioteca Pública del Estado no es una tarea fácil. Si le añaden a eso ahora una nueva sucursal recién abierta, le añaden además ser director del instituto, que no es una tarea siempre fácil, porque siempre surgen problemas, es difícil coordinarnos a todos. Pues a pesar de eso todavía encuentra tiempo, no, ya les digo que no entiendo cómo, para continuar con sus investigaciones. Y hoy nos va a presentar una conferencia que a mí me parece especialmente interesante y, aunque no ha sido programada por eso, especialmente significativa en los momentos que estamos viviendo en la ciudad. Habla de un asunto de frontera, de la relación entre ambos territorios, entre Marruecos y España, entre el periodo de protectorado, y habla de un fenómeno que es consustancial prácticamente a toda la frontera, que es el de las interrelaciones no siempre pacíficas entre ambos bandos. Y nos va a presentar una conferencia que yo les confieso que estoy muy interesado en ella porque sé muy poco del tema, que va a ser el episodio que está relacionado con la familia de los llamados valientes que tuvo lugar en este lugar. Yo no quiero tenerles más, simplemente darles la enhorabuena y decirles que disfruten de esta intervención, que seguro que estará llena de datos y de aportaciones novedosas. Así que, sin más, le doy la palabra a José Antonio. Muchas gracias, Fernando. La admiración es mutua. Si hay algún investigador importante en esta presentadora, era Fernando Villada, con toda seguridad, se lo garantizo. Bien, y es una suerte poder trabajar con él y tenerlo de decano de la sección de historia, que es un seguro de vida para cualquier director del instituto. Bien, sin más, pues para no perder mucho tiempo, nos vamos a centrar un poco en el tema que nos ocupa esta noche, que es este título que hemos puesto, Los valientes, bandoleros en la frontera. Esa foto que ven ustedes es de 1909, solo hay un valiente ahí, que es... Vamos a ver, este que ven aquí, que marco con el... perdón. Este es Larbi Bulaís, el último de los moros valientes. Daremos fotos de todos ellos a lo largo de la exposición. Bien, lo primero que quisiera es decirles cuál es el concepto de bandolerismo que vamos a manejar. Es importante en ese sentido precisar terminológicamente de qué hablamos, de qué hablo cuando me refiero a un bandolero. Y he elegido la definición clásica de Erich Hobsbawm, para mí uno de los mayores historiadores que yo he podido conocer, un gran historiador social, que desde luego ha sido todo un maestro para generaciones de historiadores. Y él decía en un libro que se llamaba Bandoleros, definía, lo leo exactamente: en la montaña o en los bosques, bandas de hombres fuera del alcance de la ley y la autoridad, violentos y armados, imponen su voluntad mediante la extorsión, el robo y otros procedimientos a sus víctimas. De esta manera, al desafiar a los que tienen el poder, la ley y el control de los recursos, desafían al orden económico y social y político. Esto es fundamental.
estamos hablando de unos bandoleros que surgen en medio de una sociedad desigual, de profunda miseria social, de profundo atraso, y no son solo meramente criminales, son también, de alguna manera, líderes de revuelta social, de insurrección contra el orden social establecido. En este sentido sí podemos decir que los valientes, los Bulais, eran auténticamente unos bandoleros, ¿no? Unos bandoleros en el sentido que Eric Hobsbawm da a la palabra o al término bandolerismo. Bien, el primero de toda esta saga, un poco el fundador de la saga, va a ser el padre de todos ellos, Muley Mohamed Ali, que es un moro originario de la zona de Belaisis, en el Aduar cerca del Yemis del Ángera, que es el terruño originario de esta familia Bulaí, donde además nacen muchos de los Bulaís, y ellos además se reclaman shorfas, es decir, se reclaman descendientes del profeta, aunque esto no está por demostrar, no queda claro. Ellos se van a reclamar, algunos historiadores se lo conceden, otros no, y en principio yo dudo mucho, pero en fin, sabéis que era una forma de atribuirse una nobleza que no se tenía, ¿no? Probablemente. Se van a sentar de muy joven este Muley Mohamed en el Aduar de Benimesala, lo conocéis todos. Bueno, yo creo que aquí en Málaga tuve que explicar un poco, y la parte geográfica aquí sobra un poco, porque creo que todos hemos pasado en las cercanías del Aduar de Benimesala, un poco arriba del valle de Castillejos, ¿no? Que es dentro de la Cábila de la Angera, forma parte de una de las fracciones, 3 fracciones lo que tiene la Cábila, y la fracción llamada de Laigabá o Salatza, que es donde está asentado este aduar. Es típicamente un personaje de Bles el Siva. Sabéis lo que es el Bles el Siva, aquel Marruecos insurrecto contra el sultán, aquellos que no obedecen a la administración maceniana, que viven independientes, libres, que se niegan al pago de impuestos. En definitiva, es un personaje típico de esta insurrección permanente contra el sultán, ¿no? Desde el mediado del siglo XIX sabemos que participa en las partidas que utilizan la plaza de Ceuta. Son estas que van a llevar, es muy probable que estuviera en aquella partida que derribó los hitos que llevó a la guerra de África de 1859, porque estaba dentro de ese contexto, y no lo sabemos con exactitud, pero es bastante probable. Sí sabemos que va a participar en la guerra, y no lo va a hacer del lado de las Kabilas ni del Madsen, lo va a hacer al lado de los españoles. Va a ser un guía de las tropas españolas en combate en la guerra del 59-60, y eso le hace convertirse en un personaje en la zona, ¿no? Eso va a ser un personaje bien visto por los comandantes generales, por los gobernadores militares una vez que termine la guerra, y eso le da determinados privilegios en la zona, ¿no? Va a controlar a través de una jarca importante, banda partida, podemos llamarlo de determinadas maneras, toda la zona de Benimesala, y va a luchar contra las cábilas cercanas, como era tradicional en aquella época, las venganzas permanentes entre unas aduares y otros, unas cábilas o fracciones de cábilas y otras. En este caso él lucha fundamentalmente contra los biub y contra las tribus del Haus, ¿no? Va a emplear además métodos muy brutales. Nos cuentan todos los cronistas y los historiadores de la época que emplea en general en estas cuestiones una brutalidad importante, ¿no? Como era previsible, muere violentamente a manos de enemigos, de otros cabileños rivales, aproximadamente, no lo sabemos con exactitud, pero parece que fue en 1889, la fecha de la muerte de Muley Mohamed. Bien, esto casi que me lo salto. Bueno, situarlo por si alguien no lo sabe, aquí, aunque está muy mal pintadita, eso es Benimesala, y bueno, 6 kilómetros de Ceuta, justo en la parte alta del valle, pues cerquita de Tierra Bullones, controlando por un lado muy cerquita la carretera Ceuta-Tetuán, el camino, en aquel momento no hay carretera, el camino Ceuta-Tetuán y el camino a Tánger. Por lo tanto estamos hablando de un punto estratégico entre Ceuta, Tetuán y Tánger, ¿no? Perfecto para emboscadas, para poder controlar la zona, este aduar de Benimesala. Sí dar algún dato interesante. Ahí tenemos 2 descripciones extensas de este aduar y en general de la cábila, hechas por 2 grandes africanistas de la época, Ruiz Orsatti, esa está publicada, la podéis leer, creo que yo recuerdo, que están publicadas en más de un sitio, pero recuerdo, por ejemplo, en el propio boletín de la zona del protectorado, del año 13, está publicada en varios capítulos la descripción de las cábilas de la zona de penetración española, y también hay una no publicada que hace Antonio Ramos,
que se encuentra en los papeles de Alfau, que están en el Archivo General de la Administración, y justo cuando hice la biografía de este militar, Ceutí, pues pude acceder a ellos, y esta descripción de la cávila, de las cávilas de esta zona, que hace Antonio Ramos, que está sin publicar. Por eso sabemos que está formada por unas 208 agrupaciones de chozas dispersas, pero unos 1.476 habitantes en 1910, los datos son tanto de Antonio como de Ruy Orsatti, vienen a ser de esos años, y sí sabemos que en 1910 tenían 170 fusiles Mauser, que no está mal, aparte de espingardas y otras, y unas importantes minas de antimonio, que ya veremos que son importantes en la historia de los Bulais, ahora lo veremos. La fracción, el conjunto de la fracción, reúne 11.460 habitantes en aquel momento y unos 1.400 fusiles, aproximadamente. La cávila del Ángela, que es su entorno natural. Estamos hablando de un fuerte baluarte de libertad e independencia frente al Maxen, frente al sultán, también frente a los extranjeros. Fueron durante siglos permanentes asediadores de la plaza de Ceuta, sembrando la inestabilidad en su campo y sobre todo el riesgo, el peligro en el camino de Tetuán a Tetuán y a Tánger, desde Ceuta. Es una de las cabilas mejor armadas, sin duda, de todo Marruecos. Estamos hablando del conjunto de la cabila, de 5.465 fusiles en 1910 y múltiples pertrechos, múltiples municiones, incluso tenían algunas máquinas que eran capaces de recargar cartuchos, etcétera. Pues tenemos, gracias a los estudios, a las visitas que Ruy Orsatti y Ramos hicieron, podemos conocerlo, ¿no? Ya hemos visto su situación, el estrecho de Gibraltar, Castillejo, Sierra Bullones, muy cerca del Atlántico, del Mediterráneo. Es también una zona de una orografía complicada, que permitía atacar y huir, ¿no? Se podían esconder rápidamente en el Aduar. Y tenía una larga tradición de bandolerismo, contrabando e insurrecciones contra el Maxen, ¿no? Era una cávila con experiencia en este tipo de acciones. Bien, los valientes. Pues los valientes podemos decir, como hemos dicho antes, que son unos bandoleros que están a medio camino entre el bandolerismo y lo que es meramente la insurrección tribal, ¿no? En algunas ocasiones actúan como meros bandoleros y en otras ocasiones lo hacen como insurrectos tribales que se oponen a la penetración extranjera o a determinadas imposiciones del Maxen. En definitiva, están a medio camino entre esa figura del bandolero clásico y el líder insurrecto tribal. Son tres hermanos, hijos de Moulay Mohamed. El primero es Mohamed, que las fechas de nacimiento son aproximadas. Las he calculado por las edades que ellos declaran en algunas entrevistas. No tenemos una partida de nacimiento que nos pueda determinar con exactitud, pero más o menos se pueden ser los años en que nacieron aproximadamente. Mohamed en 1863, Ahmed, que vamos a llamar Jameido, porque es como la prensa de la época le llamaba y como se le conocía, Jameido, en 1875, y Larbi en 1886 aproximadamente. Sus armas preferidas, las que tenían mayor número, eran Mauser y Remington, aunque también tuvieron unos Lee Metford, que luego contaremos cómo los obtuvieron, en algo muy curioso que ahora contaremos. Y eran los tres tipos de armas junto a espingardas tradicionales que la Jarca solía tener, ¿no? Como decimos, entre 1894 y 1913 son los principales líderes tribales del Ángela. Hay otros bandoleros, el Han Mohamed, el Vinagre, el Pintado, etcétera, pero ellos son los más fuertes, los más poderosos y los que se imponen en la zona, ¿no? ¿Qué tipo de acciones cometen? Robos, cobro de exacciones, es decir, a gente que venía a comerciar a Ceuta ya les cobraban un impuesto, no tenían ningún derecho, evidentemente, pero los obligaban a pagar esas exacciones. También cobraban a los viajeros que pillaban desprevenidos para poder pasar. Cometieron diversos asesinatos que iremos viendo. Asalto al correo, había el pestón del correo que iba de Tetuán a Tánger, esto lo conoce bien José María Hernández, que lo conoce bien. Fue asaltado en diversas ocasiones por los valientes. El contrabando, también un negocio lucrativo era la acogida y luego venta de presos. Acogían a los presos que se escapaban del penal, los hacían trabajar durante un tiempo y cuando ya no les servían, los vendían a la plaza. Se pagaba a 5 duros el preso, porque bueno, era un negocio de la época. Ellos, una vez que el preso había trabajado suficientemente, pues lo volvían a vender a la plaza y cobraban por cada preso que revendían a la plaza, ¿no? Y también asaltos a pesqueros, a almadrabas, piratería en el mar.
Y otra de las formas de actuación normales era el control de bienes que no eran de su titularidad, que no eran de su propiedad. El caso de las minas de antimonio, las explotaron durante un tiempo, sin ser los propietarios. El caso de las aguas o de las tierras, como ahora iremos viendo, ¿no? Son normalmente, en casi todas las... Hay algún momento de alianza con el Maxen, pero casi todo su periodo son rebeldes y desobedientes al Maxen y al sultán. En algunas ocasiones estamos hablando de un Marruecos que está en plena guerra civil. Este es el momento en que el Rogui pelea contra el nuevo sultán Abdelaziz, que está intentando modernizar el país y abre un frente en la zona oriental. También su propio hermano Abdelaziz se alzará contra el sultán. Raisuli anda por otro lado. Es decir, estamos hablando de un momento muy convulso y ellos normalmente van a apoyar las causas de los líderes insurrectos, ¿no? En ocasiones al Rogui, en alguna otra ocasión a Moulay Hafid, pero en general casi siempre están frente al Maxen, ¿no? Lo iremos viendo también. Y luego tenemos otra característica que les va a ser clara durante todo este periodo, es sus alianzas cambiantes. Ellos siempre salían en función de sus intereses. Aunque no conocieran la teoría de la coalición en las tríadas, la manejaban muy bien. Es decir, siempre que ellos tenían un interés y el contrario tenía otro, buscaban un aliado y la zona se daban. Es decir, 30 hombres aproximadamente, lo que se llega a contar en ese momento, que logran bloquear el acceso. Normalmente se abastecía en buena parte de los alimentos que los cabileños venían a vender. Ganado, gallinas, huevos, en fin, sobre todo alimentos, ¿no? Y ellos bloquean durante bastantes días, asaltan el correo y, en definitiva, es su primera, en 1894, su primera gran puesta en escena que va a trascender a toda la prensa nacional. La prensa nacional se ocupa de los valientes, están estos cabileños que están bloqueando Ceuta, hay que traer barcos para intentar traer alimentos desde Tetuán y tal, por no poder usar las rutas terrestres. En definitiva, es su gran presentación. Pasan estos años y la siguiente acción en la que los vemos aparecer es en 1897 y esta vez por una vez aliados con el Maxen. Y os explico. Hay una fracción de la Kabila, otros líderes, otros caciques de la zona que se enfrentan al Caid de la Línea. El Caid de la Línea es el hombre del Maxen que controla la frontera, que tiene relación nuevamente con el comandante general de la plaza. Y este Caid, que lleva mucho tiempo, se llama Abdeselam Saidi, era muy corrupto, muy mayor en aquel momento. Sencillamente tiene una rebelión, lo echan, tiene que marcharse a Tánger, y en ese momento los valientes no están al tanto porque están haciendo un viaje con Domingo Blanco. Domingo Blanco es un periodista del Imparcial, ellos han ido a Tetuán con él, lo han llevado, lo han servido de protección en el camino, y cuando vuelven se enteran que este líder rival ha echado a Saidi, con el que yo estoy seguro, y lo hablaremos más adelante, ellos tenían bastante connivencia. Ahí había un cierto, no sé si pagos, en fin, pero en general ellos con Saidi se entendían. Saidi, teniendo en cuenta que el Caid de la Línea estaba muy mal pagado cuando cobraba, cobraba poquísimo dinero y tenía unos ascaris que oían a la primera. En cuanto los valientes pegaban 3 tiros, los ascaris del Maxen salían corriendo y con lo tal no había mucho rival. Ellos se sentían cómodos con Saidi y lo que hacen en ese momento es aliarse con el Maxen para pelear contra aquellos que habían expulsado al Saidi. De hecho, logran que Saidi vuelva y que se reponga como Caid de la Línea. Esta primera intervención, como veis, en este caso aliados con el Maxen. Y Domingo Blanco va a ser un periodista que por primera vez los lleva a la prensa nacional. El Imparcial hace un reportaje sobre los Bulay, sobre los valientes. A partir de aquí, esto va a ir creciendo. La prensa nacional termina... pero es un primer camino de mitificación de estos bandoleros, de tener en cuenta esa visión de muchos de los periodistas que llegaban a Ceuta en aquella época, que es una visión de un africanismo romántico, un tanto orientalista, que tenían una mirada, que de una manera saltaban a este tipo de bandoleros y de personajes, ¿no? Esto es lo que Domingo Blanco empieza a hacer y luego otros muchos que veremos van a seguir haciendo en los próximos años. Bien, 1903 ya empieza una etapa mucho más activa de bandidaje y de acciones bandoleras, ¿no? Robos a los colonos en el campo exterior. Ten en cuenta que el campo exterior en aquella época se le montaba, la ciudad quedaba de noche bastante inerme, el campo fronterizo pues era muy difícil de controlar y ellos aprovechaban la noche para estos robos en toda la zona del campo exterior, ¿no? Disparos, en bastantes ocasiones enfrentamientos con la Guardia Civil, que empezaba a desplegarse en Ceuta en aquella época, un intento de robo a Antonio Ramos, que él relata en algún momento, hurtos de ganado.
Y lo más importante que hacen en este momento, ahora se alían con el ROGI. Se olvidan del Maxen, el ROGI ha logrado, a través de las cabilas del Ángera, bloquear Tetuán, cercar Tetuán, y ellos participan en el cerco de Tetuán a favor del ROGI, ¿no? Como vemos, pocos años antes habían peleado con el Maxen para reponer al CAI de la línea, ahora lo hacen contra el Maxen para a favor del ROGI, ¿no? Del ROGI, del bloqueo de Tetuán. Se va a producir también en 1903 otro pequeño bloqueo del comercio de Ceuta. De hecho, se logran atrapar a un miembro de la Jarca de los Valientes, la Guardia Civil, pero el comandante general decide ponerlo en libertad, no ha habido ningún delito de sangre, ningún delito grave, y en ese momento todavía se está hablando de la política de atracción. Tener en cuenta, estamos hablando de 1902, se ha firmado el primer acuerdo entre Francia y España, aunque luego no va a ser operativo, y ya hay en la cabeza la idea de penetrar en Marruecos, ¿no? Y también esa idea que se va a jugar muchas veces entre los que apuestan por la política pacífica de penetración, de atracción, y los que apuestan por una política más dura, más armada, más violenta, ¿no? En definitiva, va a haber, los valientes se van a beneficiar muchas veces de esta indecisión en la administración española y en los militares españoles de cuál era la política a seguir en cada momento, ¿no? En ese momento, bueno, pues se les libera en esa política, y precisamente la prensa va a criticar esa liberación de este bandolero. La Correspondencia Militar, un periódico muy influyente en la época, muy conservador, pero muy influyente en la época, pide en julio que lo que hay que hacer es una operación de policía, y ir a las bases, a Benimesala y enfrentarse directamente a los valientes. Se lo piden a Bernal, que es entonces Fernández Bernal, el general Fernández Bernal es el comandante general de Ceuta, y hasta el mismo Ramos, que luego apostará más adelante por la política de atracción, habla en ese momento de que si es necesario hay que dejar la política de atracción y combatirlos directamente si es menester. Bien, en 1904 vuelven a hacer un bloqueo mucho más intenso, están casi 2 meses bloqueando la ciudad, el comercio de la ciudad, entre julio y agosto. No permiten la llegada de viajeros, hacen secuestros a las puertas de Ceuta. Ya estamos hablando de una partida de 200 hombres. Han ido creciendo y en ese momento está documentada aproximadamente una partida armada de cerca de 200 hombres justo en la frontera. Ellos, la línea de operaciones entre Benimesala y el Arroyo de las Bombas, ¿no? Que era la gran línea divisoria en aquel momento, ¿no? El comandante general Bernal ya está decidido a hacer una política de dureza, no de contemplación y de atracción, y quiere intervenir, quiere ir a Benimesala a combatirlos en su propia aduar. Pero el gobierno no lo autoriza. Estamos hablando de un momento en que España está negociando, es el acuerdo de 1904, está negociando con las potencias. En el momento, un país extranjero, por muy protegido que fuera a hacer en el futuro, ni siquiera sabía celebrar la conferencia de Algeciras, y era bastante problemático desde un punto de vista político, de General de España, poder penetrar en Marruecos y castigar una acción bandolera en el propio país vecino, ¿no? Por lo tanto, no se autoriza, aunque Bernal lo llega a pedir, no se le autoriza una intervención fuera del límite. Siguen cometiendo una serie de delitos, no lo vamos a detallar todo. Pues roban huertas, en ese momento hieren a un guardia civil, José Barona, en una rodilla, hacen algunos asaltos al correo, a arrieros, a comerciantes que pasan por la zona. Roban la finca de Moguel, que disparan sobre parejas a caballo que van en la frontera, en fin. Secuestran y torturan a tripulantes de un barco llamado San Ramón. En este momento hay una intervención, todavía se está dando el bloqueo de Ceuta, y el bajá del Ángera, que es el representante del sultán en Ángera, ¿no? Que es Mohamed Douas, Mohamed el Douas, media con los valientes, media con la plaza, y logra que levanten el bloqueo, al menos el bloqueo comercial de Ceuta se levanta, y es un momento en que el comandante general, Fernández Bernal, dice que tiene la convicción, se lo dice al gobierno español y al Maxen para que lo retiren, que el CAID de la línea, que tiene la misión de proteger y al revés, de enfrentarse a estos bandoleros, está en plena connivencia con estos bandoleros, ¿no? Que o los tolera o cobra, o sencillamente cobra y se reparte el dinero con ellos de las extracciones y los robos que están cometiendo, ¿no? La prensa vuelve a pedir en aquel momento pues la intervención del sultán, una intervención militar, que no se va a producir tampoco, porque estamos hablando de esa política que no permitía la intervención fuera de límite, y otra prensa, hay
ya empieza a haber una gran diferencia entre la prensa conservadora, que en aquel momento pide esa política militar dura, de mano dura, y la prensa liberal, que en este momento es más partidaria de medidas de atracción, hablan de creación de hospitales, de lazos comunes con las zonas cabileñas, que los fueran atrayendo poco a poco a una política pacífica de penetración. Es un poco en la tesis de Ramos y de otros africanistas, ¿no? De ese primer africanismo pacífico que poco a poco, a medida que no es capaz de alcanzar sus objetivos, se va volviendo más violento, ¿no? Una de las grandes entrevistas que lo empieza a hacer más famoso en el conjunto de la península española, de la península ibérica y de España, es la entrevista que en 1904 le hacen a Jamedo. Bueno, ahí he puesto algunas. Aparece, lo retratan con 2 pistolas al cinto, su gumia y su fusil Mauser. Aparece en la entrevista de esta manera. Y él declara a la prensa española que él es la máxima autoridad de la zona, que es la que controla realmente, y no el CAI de la línea, que él controla el CAI de la línea. El jefe, el que manda, si los españoles quieren tratar con quien manda al otro lado del campo moro, tienen que tratar con los valientes, con los Bulay, y no con el CAI de la línea. Muestra sus armamentos, los Mauser, los Remington, las espingardas. Se muestra en este momento absolutamente enemigo de la intervención extranjera en Marruecos, es que no están dispuestos a aceptar la penetración extranjera, etcétera, y presenta a este periodista algunos de los presos renegados que están trabajando en ese momento para él. Algunos trabajaron en la cocina de su casa en Benimesala, etcétera, y uno muy famoso, que José Luis conoce bien, que es José Tisaira Pallarés, que se escapó en varias ocasiones del penal, un criminal muy conocido, llegó a trabajar, en ese momento estaba, o había trabajado con los hermanos Valientes en Benimesala, en una de sus varias fugas, que se fugó en varias ocasiones. No fue el único, hubo muchos presos que trabajaron con los Valientes. Bien, en 1905, ellos viendo el cariz que tomaban las cosas, que España endurecía su política frente a ellos y además obligaba al Maxen o intentaba forzar al Maxen a que tomara medidas, lo que hacen es acercarse a Francia. Van a Tánger, se revistan con el cónsul, incluso se le recibe en uno de los cruceros de la Armada francesa que atraca en Tánger. De alguna manera esa política de equilibrios, como decir, ya los españoles no, el Maxen tampoco, pues ahora buscamos a los franceses que son los rivales, ¿no? Básicamente. De todas maneras no les va a salir muy bien. En mayo el Maxen, forzado por España, que está pidiendo la detención, logra detener a Mohamed, que es el hermano mayor. No es el gran líder guerrillero, el gran líder guerrillero es Jamedo, que es el que realmente controla la Jarca en el sentido militar del término. Este es más bien la cabeza pensante, el hermano mayor y el estratega, digamos, del grupo de bandoleros. Pues es detenido, encerrado en la Alcazaba de Tánger, a petición española, y allí queda preso, ¿no? Va a haber una intervención del Bajá del Ángera, que va a pedir, casi en nombre del Maxen, la liberación, que España autorice la liberación de Mohamed el Valiente, Mohamed Boulais. Y lo es porque hay una insurrección del rey Sully en aquel momento y quieren que el Valiente participe en el combate contra el rey Sully. Entonces el Duas pide a España el perdón de Mohamed, pero no se le va a conceder y va a seguir preso en la Alcazaba de Tánger. Ellos en este momento van a apretar sus acciones sobre la ciudad, muy especialmente en este momento contra las pesquerías ceutíes, contra las almadrabas. Esos son los barcos que se secuestran en aquel momento. Es una foto de la época, justo los barcos sobre los que van a secuestrar y tirotear en la almadraba del Príncipe de Ceuta. Pues secuestran la embarcación de la Tarrafa, en la almadraba, piden un rescate entonces a Romeu, que era el dueño de la almadraba, concejal del ayuntamiento y jefe del Partido Liberal en Ceuta, además, en ese momento, que en principio paga un rescate de 1.750 pesetas para que le devuelvan el barco y los aparejos y tal. Y cuando va a pagar, le dicen que, bueno, pero que ahora quieren más. Bueno, Romeu se niega y lo que se provoca es que el comandante general tenga que llamar al Ministerio de la Guerra, al Ministerio de Marina, manden los barcos para combatir a estos piratas, ¿no? De este barco es el que llega, el destructor Santa Isabel, este que ven aquí, y en ese momento ellos huyen rápidamente frente a ese despliegue del barco en la bahía de Castillejo, pues ellos huyen y abandonan el barco y abandonan los aparejos, que son rescatados, y el comandante general preparó en esa operación
una fuerza de 1.200 hombres que estaban en la línea de la frontera, no llegaron a intervenir, no llegaron a traspasar los límites, pero era como una advertencia, ¿no? Va a ir el barco y además estamos dispuestos a poner nuestro ejército aquí en los límites fronterizos. Pues bien, el valiente huye al monte y la embarcación termina siendo rescatada. En ese mismo año, unos meses después, van a asaltar, hay un protegido suyo que sufre un ataque en el camino a Tetuán, cerca de este aduar, el lugar del Said, pues ellos lo racian, sencillamente incendian el pueblo, roban el ganado, las armas que hay, raptan a todas las mujeres del pueblo y se las llevan, y bueno, pues es una acción, prácticamente dejan tierra quemada, ¿no? Hacen de la aduar tierra quemada, ¿no? Secuestran a una joven en el camino de Tetuán, son las acciones de esos meses, asaltan otra embarcación española en Castillejos, que llegan a hundir, y le roban ganado a un ganadero, bueno, un comerciante local, Atanasio Calvo. Al final, en una de esas acciones, dos de los miembros de la Jarca, dos primos, y otros dos jarqueños de la Jarca son apresados en Ceuta en ese momento. En 1905, el Madsen va a enviar una fuerza de 40 hombres, no eran muchos, la verdad, para los valientes, 40 hombres era pan comido, y que fracasan, ¿no? Intentan asaltar la casa de los valientes en Benimesala, pero son derrotados por los valientes y tienen que huir, ¿no? En ese momento, un bandolero de la zona, que había sido durante algún tiempo miembro de la Jarca de los Valientes, el Moro Pintao, asesina al caíd de la línea, ¿no? A Saidi, este que hemos visto, que era mayor, y a su hijo, ¿no? En el Serrallo, justo aquí, en el antiguo Serrallo, que precisamente a raíz de eso va a ser destruido por Fernández Bernal. Este es el antiguo Serrallo y este es Abdeselam Saidi. Este es Jameido, lo dicho que íbamos a ver a todos los hermanos, antes hemos visto a Mohamed en la anterior, y este es Jameido en aquella época, ¿no? Toda la prensa nacional señala a los valientes como responsables de la muerte de Saidi. Ellos lo niegan y dicen, bueno, en realidad los grandes beneficiados de la muerte de Saidi eran los valientes, evidentemente, que quedaban dueños absolutos, ya sin caer de la línea, dueños absolutos de la zona, ¿no? Ellos lo negarán, pero luego hay algo al menos sospechoso, lo hablaremos luego, que a veces hace dudar si realmente ellos no alentaron al menos el crimen de Saidi por parte del Moro Pintao. En esa época hay una nueva entrevista que le hace un periodista del periódico El Día de Madrid, que se llama Jesús de Mijares, que también los va a empezar a darle una fama, los llama los tempranillos marroquíes, empieza esa mitificación, dice que son parecidos a los niños de Écija o al tempranillo, a los bandoleros andaluces de las zonas de las sierras andaluzas. La acción más espectacular, más sorprendente, más astuta, más atrevida, ¿no?, que los valientes van a hacer nunca es este secuestro. Se van a atrever a secuestrar dos oficiales ingleses, en concreto ese barco que ven ahí, naufraga, bueno, encalla en la zona del Rincón de Medic, y ellos pues, bueno, el gobernador de Gibraltar le pide al de Ceuta que le preste unos hombres para ir con dos oficiales que manda, Crowther y Hatton. Uno es un artillero de Gibraltar, el otro es nada más y nada menos que el secretario del almirante de la flota inglesa, Hatton. Y los dos vienen pues con una pequeña expedición para rescatar el barco y para salvar enseres, en fin, es un barco arsenal. Y bueno, van hacia la zona, protegidos por unos ascaris que presta el Madsen, y sin embargo a la vuelta son detenidos por la Jarca de Jameido el Valiente, y hechos prisioneros. Se libera al resto de los entre ellos varios arrieros españoles, que son los que vienen a dar la noticia, y lo que piden es los secuestran y piden un rescate. El rescate no es nada más y nada menos que la libertad de Mohamed el Valiente, que está preso en Tánger, ¿no? Esta es la condición principal. También piden dinero, piden armas, de hecho piden luego la liberación de otros presos, que al final terminan siendo liberados, y mantienen el secuestro durante bastantes días, de tal manera, bueno, pensad en 1905 hacerle frente a la principal potencia colonial del mundo, los ingleses, con un ejército colonial espectacular, era realmente audaz, ¿no? Sin duda,
También tiene, yo creo, mucho de imitación. Meses antes se había producido el secuestro de Predicaris por el Raisuli, ¿no? Que luego fue tan televisivo, llegó al cine y tal. Pues es una imitación clara de lo que Raisuli hace con Predicaris, ellos lo hacen con estos marinos ingleses, ¿no? Al final, pues los ingleses negocian con el gobierno español, porque el Madsen dice que Mohamed está preso por petición de España, que está pendiente de juicio por España y que ellos no pueden liberarlo sin un acuerdo con España, ¿no? Al final, el ministro de Exteriores decide que, en fin, que liberen a Mohamed para intercambiarlo por los marinos ingleses y derrotan pues a dos grandes potencias. Bueno, a Inglaterra, derrotan a España, el propio Madsen, pues tienen que acceder a las condiciones y no solo les dan a Mohamed y a otros 4 presos de la Jarca que estaban en Tánger, sino que les entregan al menos 20 fusiles Lee Medford, esos son los Lee Medford que aparecen en el armamento cuando en el 1910 nos da Rui Orsatti la lista de armamentos que tienen en la Kabila. Lee Medford es un fusil raro en la zona, porque sobre todo había Mausers españoles y alemanes, pero era raro. El Lee Medford viene precisamente de estos intercambios que hacen con los ingleses, que le van a dar bastantes cajas de municiones, no sé si eran 30, 40 cajas de municiones, y estos Lee Medford dentro del paquete de compensación que les dan por la liberación o por el intercambio con los marinos ingleses. Están en el momento de su máximo prestigio. Las Kabilas son grandes líderes, de hecho, ellos siempre tienen en la cabeza, como el Raisuli, la institucionalización de su poder. Son bandoleros, pero quieren a la vez ser caídes, quieren que el Madsen les nombre como caídes, institucionalizar el poder que ya tienen de hecho, hacerlo legal, en definitiva. Lo van a pedir en diversas ocasiones y se ofrecen en ese momento. Realmente hemos demostrado quienes controlan esta línea fronteriza, quienes controlan esta zona somos nosotros, que somos capaces de poner de rodillas a una nación como Inglaterra, pues nombrarnos caídes. Lo normal es que nosotros seamos los intermediarios, los caídes, no solo seamos los dueños efectivos, sino también los dueños legales de este territorio. Inmediatamente que Mohamed es liberado, lo primero que hace es invitar a una comida. Este es un procedimiento que ya su padre había empleado en alguna ocasión, en otra época, al Moro Pintado y a 4 de sus jarqueños, los invitan a una comida en Benimesala e inmediatamente después los asesinan. Inmediatamente después de la comida los asesinan y eso es un intento de acercamiento en un momento de tensión al Madsen y a España. Dicen, este mató a Saidi, yo soy el vengador de Saidi, he matado al Pintado. También puede tener otra lectura. El Pintado había actuado en connivencia con los valientes y sencillamente querían borrar las pistas del asesinato de Saidi. No lo sé, es posible, no lo puedo afirmar rotundamente, pero también es probable, ¿no? Pero en definitiva, ellos demuestran que quien controla la zona, quien castiga los crímenes, no los que cometen ellos, sino los que cometen otros, son ellos los que realmente tienen el poder de castigar los crímenes en esa zona fronteriza, ¿no? En definitiva, durante bastantes meses el Madsen no puede actuar contra ellos, no tiene fuerza ni poder para frenarlo, y en la práctica, aunque no lo hace nunca oficialmente, los está reconociendo como auténticos caídes de la línea, como auténticos jefes de la zona, ¿no? A partir de 1906, la conferencia de Algeciras se va a mitificar a los valientes. Un aluvión de periodistas llegan a Algeciras, hacen excursiones a Ceuta, y ahí pues nombró a algunos de los más importantes que van a pasar y van a entrevistarse con los valientes, ¿no? Betegón, Peris Mencheta, Sánchez Cabeza, Escuriaza, bueno, que Escuriaza está en Ceuta, es el corresponsal de ABC, Piñero, Juan Herrera, de la correspondencia de España, Rick Wagen, Ramos, toda una serie de periodistas, pero no solo periodistas, también políticos. Claro, los políticos están al albur de la conferencia de Algeciras. Ya antes habían hecho un viaje con Canalejas, que no he citado aquí, pero que hicieron en su momento años antes, y ahora son Eugenio Silvela, subsecretario, diputado, hermano del famoso Silvela, y uno de los grandes políticos africanistas, Miguel Villanueva, varias veces ministro, llegó a ser alto comisario en la última etapa de su carrera. También, lo vemos ahí, a Villanueva lo tenemos aquí, en Ceuta, recientemente una visita a Ceuta, pues van a entrevistarse con los valientes, les dan el auténtico papel de héroes mitificados, ¿no? Es decir, todo el mundo que viene a la conferencia de Algeciras quiere entrevistarse con estos bandoleros, con los valientes, y pues van todos de excursión a Benimesala a verlos, en fin, es muy curiosa esta etapa, ¿no? Ellos se dan cuenta que la conferencia de Algeciras va a cambiar las cosas.
Los valientes son inteligentes y se dan cuenta que va a ser necesario un acercamiento a España porque la posibilidad de la nueva policía indígena, que se va a pactar en la conferencia de Algeciras, la posibilidad de intervención europea más cercana fuera, es decir, la posibilidad de intervención fuera del límite de las tropas francesas, españolas, etcétera, les ponían en mayor peligro, ¿no? Entonces van a intentar poco a poco un acercamiento a España. Surge el caso de la explotación de las minas de antimonio. Las minas de antimonio eran una concesión que el sultán Muley Hassan en 1845 hizo a la familia Ducali. La familia Ducali deja de explotarlas después de la Primera Guerra de África y ellos se apoderan de las minas y las explotan. ¿Qué hacen? Mediante un acuerdo con comerciantes ceutíes les permiten que extraigan el mineral y que lo envíen a Inglaterra, que es donde se vendía el antimonio y manganeso también había en esas minas, y durante tiempo están aprovechándose del dinero que genera esa explotación, aunque ellos no tienen ningún título. Sencillamente se han apoderado de las minas que están en las cercanías de su entorno. También correrá río de tintas con un secuestro que no fue. Esta foto es muy mala, hay mejores fotos en internet. Camille Degas fue una multimillonaria francesa, aventurera, estuvo por todo Marruecos, estuvo con el Rogui, con Raisuli. Llegó a estar en la cábila de Benimesala. La prensa francesa y parte de la española llegó a decir que hubo un secuestro pero ese secuestro nunca ocurrió, es un secuestro falso. Ella sencillamente, es verdad que estuvo de excursión con los valientes, pero nunca fue secuestrada, ¿no? Es una noticia falsa que corrió y no era cierta, ¿no? Vuelven a realizar nuevos asaltos a los barcos de la Almadraba, tienen que mandarse un cañonero, el cañonero destructor. Bueno, las mismas acciones no voy a repetirlas, los robos siguen con su actividad normal. Yo creo que en este momento lo que están es presionando para llegar a un acuerdo, es decir, incluso incrementan un tanto su actividad bandoleril para forzar a las autoridades españolas a llegar a algún tipo de acuerdo. Secuestran un laúd inglés, de bandera inglesa, tripulado por marinos españoles, que es el laúd Consuelo, un laúd parecido a este, no es el laúd Consuelo, es un laúd muy parecido, pero se encuentran un barco y roban varios pesqueros en Río Martil, etcétera. En 1906, esta foto sí es curiosa, es muy mala, no sé si la ves feo, este es Mohamed el Valiente, Bulais, y este es el general Sotomayor. Lo veis ahí tranquilamente sentados dialogando en el campo exterior de Ceuta. Bien, el 30 de mayo solicitan la sumisión y el perdón al general Sotomayor. Le prometen que van a mantener la tranquilidad y el control de la zona, y Sotomayor, que prefiere una etapa de política de atracción, de intentar, sin tener que intervenir militarmente, poder tranquilizar la zona, se lo concede. Hay una etapa, digamos, de política de atracción, frente a la vieja etapa de Bernal de mano dura con los bandoleros. Él prefiere una política más de pacto, ¿no? De hecho, cuando vienen a Ceuta no se fían y obligan a que un oficial ceutí vaya a la cabila de Benimesala y quede en prenda hasta que ellos vuelvan, ¿no? Llegan a Ceuta, hacen el típico sacrificio del toro, en fin, para mostrar la paz y la sumisión al comandante general, y también le insisten a Sotomayor que lo mejor sería que ellos presionaran al Maxen para que los nombraran caídos de la zona, porque ellos siempre tienen en la cabeza, imitando al Raisuli, el Raisuli lo consiguió, la idea de institucionalizar su poder, ¿no? No solo tenemos el poder de hecho, sino que además lo queremos tener de derecho, ¿no? Es verdad que hay una parte muy importante de la prensa española, el correo militar y alguna prensa conservadora, que va a criticar con dureza la nueva política del general Sotomayor. Un nuevo asesinato los salta a la palestra, todo el mundo acusa a los valientes, tampoco en esta ocasión fueron los valientes, no digo que no participaran o instigaran, pero en realidad Mohamed el Duas, el bajad del Ángera, fue asesinado por unos familias llamados Dailas, porque habían tenido, en fin, una venganza típica de estas tribales, y son los que asesinan realmente a Mohamed el Dagua. Lo que pasa que los grandes beneficiarios, como siempre, eran los valientes. Cada vez tenían menos rivales y primero había desaparecido Abdeselam Saidi, ahora desaparece Mohamed el Duas y ellos hacían cada vez más dueños de la situación en la zona, ¿no? Pero en este momento el Maxen, por el asesinato del Duas, envía tropas a la zona y lo que hace es el valiente refugiarse en Ceuta. Sotomayor le da refugio, le deja que esté unos días en Ceuta hasta que las tropas del Maxen se han marchado. Y, de hecho, ellos empiezan a hacer una política de buena vecindad, están unos meses manteniendo esa política de buena vecindad. De hecho, ahora devuelven los presos fugados sin cobrar. Hay 3 presos que se fugan en ese momento y ellos, en prueba de que controlan el territorio, se los devuelven
a las autoridades españolas diciendo, ahí los tienen ustedes, que nosotros cumplimos el compromiso de sumisión y de paz que hemos firmado con el comandante general Sotomayor. Se va a provocar un escándalo en la feria el 5 de agosto de 1906, exactamente, porque llega a Ceuta el Sheriff de Guasán, es un gran líder religioso de la zona, que tiene una gran influencia, tanto en la zona española como en la marroquí, y ellos llegan como escolta, llegan acompañando al Sheriff de Guasán. Sotomayor organiza un banquete en el que los invita a comer, y los valientes participan en el banquete. Los oficiales, los altos oficiales, se niegan a sentarse en la mesa con los valientes, en concreto el general francés, que es segundo jefe, y el jefe de Estado Mayor, coronel Larrea, que lo vemos ahí en esa foto un poco... Ay, perdón. Aquí. Este es el coronel Larrea. Se niegan a sentarse y de hecho van a tener que ser trasladados de Ceuta porque desde ese momento abren un cisma con el comandante general. La prensa conservadora pide el cese de Sotomayor, le acusa de traidor, en fin, todo una etapa convulsa en ese sentido, por este gesto de Sotomayor de sentar a la mesa en un banquete a los valientes. En ese momento hay una entrevista muy curiosa que va a provocar también un escándalo, que hace Juan Herrera, que es el corresponsal de la correspondencia de España, perdón, la correspondencia militar, la correspondencia de España, sí, que acusan, ellos se van a vengar de Fernández Bernal, se van a vengar de Mohamed Torres, que es uno de sus enemigos en el Maxen, dice que Mohamed Torres es corrupto, que ellos le han dado parte de los robos y de esas, se la han pagado a Mohamed Torres, dicen que Bernal les cambiaba fusiles y armas por ganado, es decir, acusan a todo Dios, eso que genera un escándalo en la prensa española. Bernal pide inmediatamente que en su honor se abra un expediente, que él jamás, cómo iba a cambiar municiones o armas por ganado, que eso era, y pide además que se le abra una sumarial al periodista, pero dice, mire usted, yo solo he puesto lo que dice el valiente, yo no digo que sea verdad ni mentira. De hecho se llega a abrir una sumarial en la primera región militar a Herrera, aunque no llega a ser condenado, por estas declaraciones, y bueno, pues hay todo un escándalo, ¿no? En ese momento se están debatiendo, estamos en pleno avance de la guerra civil en Marruecos, el Rogui todavía sigue, y el Raisuli por otro lado, Abdelhafid, y ellos se debaten entre la lealtad al Maxen, porque no saben muy bien quién va a ganar, básicamente yo creo que tienen un problema de apuesta, ¿no? Y de momento son prudentes, aunque se reúnen con el Raisuli, pero no terminan de llegar a un acuerdo militar con él, en fin, en definitiva, están un poco guardando la ropa esperando a ver qué pasa, qué acontecimientos se desarrollan, ¿no? En 1907 muere Mohamed Boulais. La prensa dice que de envenenamiento, no es verdad. Mohamed Boulais muere de una doble pulmonía, que además intenta curarse en Ceuta. Los médicos se la tratan en el hospital militar de Ceuta y los médicos le piden que se quede, pero él decide marcharse a la Kabila y muere a los 2 días, muere a consecuencia de ese proceso de pulmonía, ¿no? La cuestión de las minas de antimonio, el Maxen quiere recuperar porque los Ducali han reclamado su derecho porque quieren vender las minas, se alían con una parte de una fracción sobre todo los ángeras más cercanos a la zona de Tánger, que tienen una gran envidia de la riqueza que está generando el Aduar de Benimesala y la Jarca del Valiente. Todos estos se alían y hay un importante ataque con muchísima fuerza, pero sin embargo son capaces, dirigido por el Bajá Hassani, que es el que ha sustituido al Duas como Bajar del Ángera, pero los valientes son capaces de rechazarlo, logran rechazarlo, y ahí Sotomayor les permite que las mujeres, el ganado, los niños, los ancianos se refugien en Ceuta. Durante el tiempo que duran los combates, toda esta parte débil de la Kabila se va a refugiar en Ceuta, y esto va a ser muy criticado por la prensa, porque de alguna manera dicen que Sotomayor está apoyando al bandolero frente al Maxen, ¿no? De hecho, el Maxen se dirigirá al gobierno español protestando por este refugio que Sotomayor les da en Ceuta como acción humanitaria, dice Sotomayor. Se trataba de las mujeres, los niños, el ganado, el ajuar, en definitiva lo que viene a Ceuta. A partir de ese momento de ataque del Maxen lo tienen claro. Van a apoyar al Raisuni y a Rogui, a todo lo que sea contra el Maxen y el Sultán va a ser apoyado por ellos en los meses siguientes. Se les apresa, hay un segundo ataque a Benimesala, pocos meses después, se les apresa a varios parientes en Tánger, nuevamente Sotomayor da refugio a los heridos y a los refugiados de la Kabila.
aunque el Valiente vuelve a triunfar sobre las tropas de Maxen, que en esta ocasión eran muy superiores. Estamos hablando de unos 2000 combatientes que había puesto en pie el Maxen, frente a unos 400 de la Jarca del Valiente. Sin embargo, logra espantar o ahuyentar a las tropas del Maxen y seguir en su aduar de Benimesala. Sotomayor va a ser cesado en junio, cambio de política, hace una política más dura de España, más de acuerdo con el Maxen, como no podía ser de otra manera en vista de la conferencia de Algeciras. Yo, perdonad que voy a mirar la hora, pero bien, vamos a ir resumiendo, porque se nos ha ido largo como siempre. Pero bien, lo terminamos rápido. Bien, básicamente, como hemos dicho antes, se alían contra Abdelaziz, van a participar en varias alianzas contra... Y luego vuelven a buscar la protección de España en 1907. De hecho, eliminan a un bandolero que en ese momento se asienta en la zona, es un tal Butaner, que es un bandolero bastante criminal, que mata a varias personas en el camino entre Ceuta y Tetuán, y ellos son los que dan muerte para decirle a las autoridades españolas que ellos están colaborando, que lo que han hecho ha sido matar, eliminar a este bandolero del camino de Ceuta, ¿no? Jameido va a ser asesinado, va asesinado en una venganza tribal. Larbi escapa a Ceuta, Aldave le da refugio, pero le pone una condición, que no puede vengarse. El Had Mohamed ha sido el que ha matado al hermano, prácticamente es el caí de la línea, se convierte en el caí de la línea el Had Mohamed, y Aldave está absolutamente en alianza con el Had Mohamed, tiene un acuerdo con él, y dicen, bien, te permitimos que estés en Ceuta para que no te maten, pues lo estaban buscando para matarlo, las venganzas típicas de la zona, y lo que hace es darle refugio en Ceuta. Él termina por matar al asesino de su hermano, al Had Mohamed, y en ese momento tiene que huir de Ceuta. Ha incumplido su palabra con Aldave y huye de la ciudad. Bueno, les voy a cortar porque no les quiero aburrir. Vamos a avanzar un poco. En 1909, estas acciones bandoleras, porque una vez que asesina al Had Mohamed vuelve al bandolerismo Larbi el Valiente, hace que, a pesar de ser una intervención fuera de límite, ya estamos más cerca de la penetración en Marruecos y Aldave decide mandar nada más que 2.000 hombres, 2.000 hombres al aduar de Benimesala y destruir. Él huye, de hecho, no llega a enfrentarse a las tropas españolas, prefiere huir, se marcha a Gomara, abandona y la casa de los... Hay una reproducción de la casa, la hemos visto en algunas otras imágenes. Esta casa que ven aquí va a ser derruida por los ingenieros militares españoles y termina un poco con el santuario de Benimesala en 1909. Bien, hay toda una etapa de mitificación de los valientes, sobre todo hay un escritor, Isaac Muñoz, que hace varias novelas y algunos libros de reportaje y otras novelas, como La fiesta de la sangre, en el que alaba a Jameido Bulaís, El país de los cherifes, donde habla de Larbi, o La agonía del Mogref también, donde va a ensalzar, de alguna manera a mitificar ya definitivamente de una forma de ese africanismo orientalista y, en fin, muy del gusto de la época, va a mitificar a esta familia de los valientes. ¿Qué es lo más importante? Hay un momento en que Alfau lo perdona. Alfau quiere emplear la política de atracción, llega a perdonarlo a cambio de que cese. De hecho, él en la operación de toma de Condesa, Farjana, no interviene, cuando hubiera sido bastante probable. Alfau logra penetrar, tomar esas primeras posiciones en Marruecos sin coste de sangre. Y además también hay un gesto que Alfau le decide a perdonarlo, y es el rescate del sargento Jamú. Alfau, con sus cazadores y también tenía muchos espías en la zona. Estamos en el momento que se está ya preparando el camino a Tetuán, un poco después se va a tomar Tetuán, y él manda espías por toda la zona. Este Jamú es un sargento de los tiradores del Rif, que disfrazado va a los focos a enterarse de qué está pasando, de qué se predica, qué se dice, y en uno de los focos, el de Genís de Lángera, están a punto de matarlo. Lo reconocen, alguien lo reconoce, este soldado español y tal, y él rescata al sargento Jamú y lo trae a Ceuta. Eso le hace ganar el perdón de Alfau, y durante algún tiempo va a estar en buena sintonía con Alfau. Hay una cosa curiosa. Vende los manantiales, los famosos manantiales de Benzú, los terrenos de los de Benzú, que Medina Beitia va a hacer la traída de las aguas a Ceuta en 1912, las va a vender el Larbi, sin ser el dueño. Luego aparecen los verdaderos dueños que reclaman el dinero, pero él las vendió y sobre todo garantizó una cosa, que eso sí cumplió, que iba a permitir los trabajos, ¿no? Que eso era importante. Es decir, no solo vender, sino que se podían hacer los trabajos sin arriesgarse a asaltos de estos bandoleros.
Bien, en un momento dado, vuelvo a insistir en esa idea de institucionalización del poder. Quiere ser CAID de la línea fronteriza, vuelve a proponerle a Alfau que apoye su petición de ser CAID y tal, y Alfau le contesta que se ha acabado la época en que los bandidos eran nombrados gobernadores, ¿no? Por lo tanto, se ha acabado cualquier posibilidad de que eso suceda. Vuelve a buscar apoyo francés y alemán, de hecho dicen que maneja bastante dinero francés y alemán que le llega. Hace una famosa entrevista que no me da tiempo de explicar porque estamos muy tarde y no quiero cansarle, con Beigbeder, con Juan Luis Beigbeder, luego el alto comisario, y con Antonio Gott, el famoso dibujante, cronista. Ellos dos van a Velais, allí en el Gemis de l'Àngera, que es donde está refugiado, y se entrevistan con él, lo publican en el Telegrama del RIB. Se publica en un par de publicaciones, lo recuerdo, en el Telegrama del RIB, por ejemplo, en 1912. Estos dos, luego famosos oficiales, se entrevistan con Larbi el Valiente. Bien, cuando se toma Tetuán, al final va a decantarse al lado, se convierte en un líder insurrecto, en definitiva. Se enfrenta a la predicción extranjera y su jarca va a apoyar los ataques contra las tropas españolas a partir de que en mayo a finales de mayo, comiencen estos ataques, ¿no? De hecho, su familia estaba en Ceuta, lo que hace primero en junio es retirar a toda la familia y ya va a intervenir los combates del 11, del 12, del 15 de junio, en que le hieren, ahí en Laucien, cerca del campamento de Laucien. Hacen algunos asaltos en la zona, por ejemplo, un asesinato en el Cortijo Ventata, en el camino de Ceuta a Tánger. Estas acciones van a provocar una racia importantísima del ejército español en Benimesala, racian prácticamente el Aduar, y intenta en un momento dado volver a negociar. Alfau está ahora de alto comisario, intenta en Tetuán por forma indirecta negociar con el alto comisario, no sale la negociación, se refugia en Tánger para reponerse de las heridas que había sufrido en junio, y por fin, en una acción, el 26 de agosto exactamente, en un estrellamiento de un convoy que iba a Laucien, entre Sansa y Bencarrich, termina muere a consecuencia de las heridas en un combate y se le entierra en Zabina. Bueno, pues esta es la muerte del último bandolero, Larbi Bulaís el Valiente, que va a ser el último de esa estirpe de bandoleros, de insurrectos tribales que sembraron el terror en las fronteras de Ceuta. Muchas gracias. Si quieren alguna pregunta, estamos a su disposición. Sí. Le van a dar, porque lo estamos retransmitiendo, y entonces... Buenas tardes, soy Mohamed Al-Masmoudi, acabo de venir de Briones, soy uno de los herederos de los manantiales de agua que acaba de citar. De pronunciar. Efectivamente, la vida de los valientes no se acaba allí. Sí. Sigue, sé que hay más valientes. Sigue en la lata y lo último fue volver a intentar apoderarse de los manantiales de Briones. Esta le iba a enseñar, porque esta imagen, esta que vemos aquí, esta es Medina Beitia y ahí está Larbi el Valiente. Esta foto está tomada en Ceuta cuando están pactando la venta de los manantiales. Exactamente. Entonces, en 2014, un día aparece un cartel, se vende el terreno. Y busco y resulta que son unos nietos de los valientes. Acudo a nuestro amigo... Bueno, no le he dicho, es que dejaron una gran fortuna. Cuando ellos mueren en Tánger hay una gran fortuna que habían dejado en un banco tangerino y probablemente la familia... Yo he seguido a los valientes hasta 1913, a partir de ahí sé poco de ellos, ¿no? Acudo a nuestro amigo José Luis Barceló, le digo, ¿qué hay de eso de los manantiales de Briones? Si se han vendido, efectivamente me manda un email diciendo que se ha vendido varias veces. Y eso es lo que... está todavía por aquí José Luis, se ha vendido varias veces, efectivamente. Yo le he enseñado a José Luis papeles que tengo yo de la otra parte, de las copias, y se ha quedado así. Por eso he venido de Tánger a asistir a aprender un poquito más de estos valientes que siguen dando lata. Sí, sé que hay Bulaís por allí, lo sé. ¿Alguna otra pregunta?
Cuando hablas de Antonio Ramos, ¿te refieres a Espinosa de los Monteros? Sí, Antonio Ramos Espinosa de los Monteros, Exacto. claro. Él prácticamente, ten en cuenta que durante la época cualquier periodista que llegaba a Ceuta preguntaba por Antonio. Antonio era el gran guía, ¿eh? A Villanueva, a cualquiera que llegara por la ciudad. Ramos era el gran conocedor de la zona, y bueno, cuando las conferencias de Algeciras, que vienen todos los periodistas, Ramos es el que los acompaña, ¿no? Y en casi todas las entrevistas que hemos reseñado, las de Herrera, el que los acompaña es Ramos. De hecho, Ramos declara, cuando se procesa a Herrera por la entrevista a los valientes, Ramos es testigo, porque está allí y dice, sí, eso fue lo que dijo en este caso Jameido, al que entrevistan es a Jameido, ¿no? Quiero hacerte una segunda pregunta, abusando un poco de... Sí. Yo conozco, como tú sabes, bastante mejor la parte oriental que esta occidental. Sí. Entonces, me gustaría saber si el límite entre la Kabila de Àngera y la del House está... Es impreciso, claro. Es impreciso, pero aproximadamente el Río Negro... Espera. Sí, probablemente el Sensén, Río Negro, marque un poco efectivamente, el Río Negro y la línea del Sensén sí. Marcan, yo creo, que el límite entre el House y la... Vamos a ver, ahí hay una... Hemos visto antes un mapa, es más reciente. Siento no tener ahora mismo ningún mapa de los que se hicieron en la época, que los hay bastante en el reparto de la... Pero este es bastante exacto. Espérate, vamos a verlo, a ver si llegamos al mapa, que estaba muy al principio. Aquí. Pues sería... lo que pasa es que, bueno... No, porque aquí el límite viene a ser el Negro, ¿sí? El Río Negro y el Sensén, más o menos. Esto ya es House. Bueno, hay personas que ya lo conozcan mejor que yo, sin duda. Àngera va desde Melusa, Ángel, hasta Guadasmir. Sí. Guadasmir. Y antes pertenecía a Tetuán, luego al provincia de Besbacada, luego al Fas Àngera, ahora la han repartido, rebeliones, forma parte de Mdik Àngera, y la otra parte, el Biut, etcétera, Fas Àngera. Sí, lo he estado viendo pero hasta Guadasmir llegaba. La histórica Kabila del Àngera es eso que está en amarillo, el territorio histórico de la Kabila del Àngera. Sí, yo no me refiero al House y Àngera como ahora el reparto moderno que se ha hecho de división en provincias, ¿no? Sino me refiero a la Kabila tradicional de Àngera y la Kabila tradicional del House, ¿no? Eso. Sí, pero yo el límite, un poco por lo que he visto, ¿no? Incluso en la época del protectorado y tal, el límite venía a marcarse en torno al Río Negro y la línea del Sensén, que está justo enfrente del Río Negro, ahí un poco donde hoy está Almina, ¿no? Donde la parada del tren de las cigüeñas, más o menos, digo, más o menos por difícil determinar si un poquito aquí, un poquito más aquí, un poquito más allá, al un lado del río o al otro, pero más o menos el Río Negro marca la separación entre la Kabila del Àngera por la costa mediterránea y la del House, ¿no? Sí. ¿Se me oye? Bien, has comentado a lo largo de la conferencia, tan interesante, digamos que los valientes jugaban muchas veces en función de sus intereses, a un bando, a otro, y cuando se estaba fraguando la conferencia de Algeciras ya sabían, y has dicho, dices, claro, eran muy inteligentes, pero claro, mi duda es, en política, y sobre todo política internacional, compleja, ser inteligente no basta. La información es poder, y en la información los servicios de información, el espionaje, juegan un papel importante. Entonces, a mí lo que me sorprende es cómo podían los valientes jugar de esta manera, sacar beneficios, triunfar en muchos casos, y mi pregunta era, ¿a qué servicios de información acudían, aprovechaban, que cómo conseguían enterarse en una época donde no había móvil, ni había nada? ¿Cómo podían tener este dominio y este conocimiento de los acontecimientos que se avecinaban? Básicamente ese interés que habían despertado en la prensa, ellos tenían mucho contacto con la prensa.
se escribían con Blanco, con Domingo Blanco sigue siendo amigo de ellos. Algunos de estos políticos que he mencionado tenían bastante información en ese sentido. Incluso algún jarqueño de ellos va a Algeciras durante la conversación, que está en Algeciras. En la boda del rey Alfonso XIII, ellos mandan un Jamani, se llama, un secretario que tiene, que va con un regalo a Madrid a hacer un regalo al rey. Hay muchas cosas que no he contado, claro, que lógicamente no nos estaríamos aquí 2 noches, pero ellos van y mandan a Jamani. Es decir, tenían un gran control en la zona y eran de una inteligencia rural, ¿no? No digo que no habían estudiado en Harvard ninguno, evidentemente, eran jarqueños y campesinos, ¿no? Pero sin embargo eran de una inteligencia natural bastante grande y el juego de las coaliciones lo conocían perfectamente. Digo, sin haber estudiado la teoría, ellos conocían perfectamente el juego de las coaliciones, ¿no? Es mi impresión, ¿no? Por cómo los vemos. También es verdad, estamos hablando, claro, no tenemos un manantial de documentación. Tenemos lo que tenemos, ¿no? Me gustaría tener mucha más documentación para poder profundizar en algunos aspectos, pero en muchos casos hemos tenido que trabajar mucho para explicar información sobre los valientes, ¿no? Yo, de hecho, había tratado de ellos en alguna ocasión, cuando hicimos la historia de Ceuta, pues hablaba de cómo en algunos momentos ese movimiento africanista que era pacifista se volvía violento cuando los valientes atacaban la zona, ¿no? Había hablado de ellos también con Alfao, claro, es que Alfao negocia con ellos mucho, y cuando hago la biografía de Alfao, pues me extiendo un poco más sobre el tema de los valientes. En algún otro, un artículo largo que hice se llamaba el protectorado español en Marruecos, una historia de amor-odio, es decir, la relación de Ceuta con el protectorado, una historia de amor-odio. Ahí también, porque hablo también un poco de todos los sucesos bandoleriles pero más en general, ¿no? Nunca había estudiado en concreto a los valientes, y la idea de estudiarlo fue básicamente, ni siquiera fue mía, la verdad. Carlos González, buen amigo y mi compañero del Instituto de Ceutíes, organiza un congreso sobre bandolerismo hace ya algunos años en Andalucía y me dijo, hombre, estaría bien que habláramos de algún bandolero de la zona de Ceuta. Digo, hombre, pues los más claros son los valientes. Y entonces me puse a trabajarlo, he estado unos meses trabajando, de hecho sigo trabajando en ello, voy a publicar un artículo extenso sobre los valientes, y lo tengo bastante avanzado, pero es el momento que yo me he puesto a investigar más a fondo a los valientes, ¿no? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, lo que llama la atención a los que estudiamos estos temas es cómo sistemáticamente se engaña a las autoridades españolas de entonces, no solamente en este caso, sino el caso más flagrante quizá sea el de Reisuli, ¿no? que la biografía más completa sobre él se llama Amigo y Enemigo de España. Es decir, que alternaba sus épocas de amistad con sus épocas de enemigo de España, ¿no? Y además con unas consecuencias tremendas, porque había muchas bajas cuando era enemigo de España, ¿no? Y eso se explica porque cada jefe militar que interviene, como hemos visto aquí varios, pues recibía instrucciones de Madrid en un sentido o en otro. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, cuando Reisuli es vencido ya totalmente, el alto comisario cambia y el nuevo viene con instrucciones totalmente distintas y consigue salvarlo. Eso hoy es difícilmente explicable, pero claro, como siempre hay que ponerse en la época, en las costumbres y en la política. De todas maneras, José María, yo no diría que los engañaban tanto. Es decir, si sigues un poco la política española del momento, ten en cuenta que estamos en plena discusión con las potencias sobre la penetración en Marruecos, ¿no? La inestabilidad del Maxen era una condición indispensable para poder justificar esa política de penetración. Yo he visto, esto lo he leído, ¿no? Esto no es que me lo invente, no en el caso de otros altos comisarios, de otros comandantes generales, pero en el caso de Alfao, que sí he seguido toda su correspondencia, tuve la suerte de encontrar prácticamente una conversación que él tenía diaria durante los años que estuvo en Ceuta, que son casi 3, con el ministro de Estado, García Prieto. Él se escribe a diario, tuve la suerte de localizar la documentación en el Archivo General de Administración y me la he leído entera, ¿no? En algunos momentos, algunas acciones de bandolerismo, él le decía a García Prieto, no, déjalo, que así justificamos mejor el siguiente paso, la siguiente toma, el siguiente avance. De alguna manera, también, no es que fueran tontos, es que también jugaban con esa inestabilidad, tampoco les convenía un Maxen fuerte. Ellos, por eso jugaba, también la política española jugaba con los bandoleros y con el Maxen, ¿no? Y esto lo he visto escrito, es decir, es que Alfao lo llega a decir de forma fehaciente a su ministro, dice, me acuerdo que hay un barco que encalla en Cabo Negro, no me acuerdo, y él le dice el ministro, bueno, vamos a ver qué dice, deja,
vamos a rescatar, pero con tranquilidad. Deja que esto se mueva, porque eso justificará nuestro siguiente paso en la toma de posiciones en Marruecos. Y, bueno, pues esta política la hacían mucho, comandante general, en esa idea de también generar inestabilidad, de manera que frente al mundo ellos pudieran alegar la falta de estabilidad y de poder del MAS de controlar su territorio, ¿no? Claro, si no, si es que la instauración del protectorado se justificaba, se justificó, entre comillas, por el descontrol que existía del gobierno en este caso. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.